Ah, ok, aquí estamos de nuevo. Este es nuestro segundo video. No sé qué tan bueno te haya parecido el primero, pero aún así siento que tengo muchísimo que compartir contigo y mucho que me gustaría que sepas. Entonces voy a continuar y pues no sé si en algún momento puedas decirme qué te parece todo esto que estoy haciendo. Antes de compartir contigo todo lo que quisiera compartir, me parece importante que sepas quién soy y que sepas un poco como de mi historia, de dónde vengo, por las cosas que he pasado, lo que yo considero importante y pues tú también haces parte de esa historia. Entonces, pues es un ejercicio bastante interesante. Ha sido difícil saber qué cosas decirte y qué cosas no decirte, pero pues voy a tratar de que salga lo más natural posible. No tengo un guión, no tengo soy solamente yo hablándote a ti, a la ti del futuro. Bueno, del presente o ya me estoy empezando a perder un poco, pero es para la Sofía del futuro. Y desde donde sea que me estés viendo, espero que disfrutes la historia y también entiendas que tú haces parte de ella, así como de mi familia. Y hablando de familia, pues voy a empezar por ahí, ¿cierto? Sabes que tú y yo no compartimos la misma mamá, ¿cierto? Pero sí el mismo papá. Entonces, mis papás, nuestro papá, antes de casarse con mi mamá, tuvo un hijo que se llama John Alex, ¿ok? Mis papás son de Nariño, los dos, entonces pues sé que son cosas que quizás ya sabes, pero me parece importante decirlas por alguna razón. Ok, mi mamá también, como a la par, tuvo un hijo que se llama Francisco y bueno, entonces esos son nuestros dos hermanos mayores. Luego ellos se casaron, se conocieron, se enamoraron y vino nuestro hermano Cristian, nuestro hermano mayor, pues de parte de mi papá y mi mamá. Ok, después, un tiempo después, vino Alejandra, nuestra hermana mayor, y al final de este periodo de tiempo nací yo. Entonces yo era el menor antes de que tú nacieras, y pues creo que eso también determina un poco como lo que soy, cómo me comporto. Mi hermana y yo nacimos el mismo día, pero con 3 años de diferencia. O sea, yo nací el 4 de febrero del 2000 y ella nació el 4 de febrero de 1997. Entonces, creo que eso es algo que siempre hemos compartido. Mis papás se ahorraron un montón de tortas de cumpleaños. Entonces, creo que es algo que nos ha hecho muy cercanos. La relación con Alejandra siempre ha sido bastante cercana. Espero que algún día pueda acompañarnos en uno de estos videos. Si se da la oportunidad, no he planeado mucho estas cosas. Pero igual, pues es algo bonito para compartir. Yo nací en Andes, Antioquia, igual que Alejandra. Yo sé que Andes también debe ser una especie de hogar para ti. Ahí ha estado tu familia todo este tiempo. Y bueno, en Andes mis papás trabajaban como profesores. Mi mamá era profesora de matemáticas, mi papá era profesor de educación física. Y entonces mi papá siempre estuvo más bien como en la parte rural, en el San Peruchito. Tú también te debes saber esa historia. Y mi mamá en el Juan de Dios Uribe. Entonces mis primeros años de preescolar y primero los pasé en el Juan de Dios Uribe y fue bonito. Recuerdo que tenían una finca, entonces íbamos allá siempre, no sé, con botas y íbamos en un bus escolar, entonces fue una época bastante linda. Me recuerdo mirando por la ventana del bus y cantando tonterías y aprendiendo y jugando. Era un niño que rompía un jarrón semanal, entonces mis papás siempre me castigaron por eso, pero siento que siempre nos criaron con mucho amor y con mucha ternura. Mi papá siempre fue una persona muy cálida y siempre nos enseñó lo bonito que era vivir, a cantar, a hacer chistes malos. Mi mamá siempre nos enseñó las cosas que realmente valen la pena. No solamente la plata, sino que también valen la pena aprender cosas, también vale la pena ayudar a los demás, también vale la pena superarse a sí mismo. Después te contaré la historia de ella y creo que a la par también vale la pena. Se me están ocurriendo videos mientras te estoy diciendo todo esto. Entonces, pues fue una época bastante feliz. Vivíamos mi papá y mi mamá y mis otros dos hermanos, Alejandra y John Alexander. En ese momento, John Alexander siempre ha vivido en Nariño y Francisco se había ido a estudiar a Medellín, donde estoy viviendo yo en este momento, se había ido a estudiar politología. Entonces, pues éramos como esa pequeña familia. Pocas veces veníamos a Medellín, pero siempre, una vez al año íbamos hacia Nariño. Ahí es donde viven las familias de mi papá y mi mamá.
Entonces siempre fue tradición hasta este momento, el año 2020, viajar y estar juntos allá las navidades y carnavales, que también era una época muy feliz. Siempre la pintura, siempre jugando con mis primas. Entonces eso que creo que también forjó un poquito mi personalidad de viajar, de conocer un poco el país y de ser paciente porque el viaje duraba un montón de tiempo, pero también de disfrutar otras culturas. Entonces, en el año 2007, 2008, mi mamá tomó la decisión de salir del colegio, Juan de Dios Uribe, y buscar otros lugares para estar. En ese momento estuvo en Copacabana y resolvió que tenía que venirse a vivir aquí a Medellín, en el apartamento en el que estoy ahora, pero cuando yo tenía 8 años, o sea, en el 2008. Entonces fue una época bastante extraña porque mi papá no se fue de Andes, sino que en retrospectiva pues eso también nos hacía a ti y a mí, pero él nunca se fue de Andes, se quedó ahí un par de años más y mi mamá se vino con nosotros, sin mi papá, aquí, a este apartamento. Aquí era donde vivía Francisco, mi hermano mayor, y vinimos a mi mamá, Cristian y Alejandra y yo. Entonces Francisco en ese momento tenía problemas con la bebida por cosas que le habían pasado en la universidad, entonces era un ambiente un poco complejo y recuerdo que el apartamento estaba un poco destruido, realmente era una situación bastante extraña. Entonces, pues yo a la vez no entendía mucho, pues sí, no dimensionaba lo que estaba pasando hasta que nos despedimos de Andes, cogimos el carro y nos fuimos. Recuerdo que siempre me dolía mucho despedirme de mi papá y pues lo veía que cada 15 días, cada semana. Entonces fue una época en la que aprendí un poco a desapegarme y a valerme un poco por mí mismo. Mi mamá viajaba a Copacabana en la mañana y regresaba a veces en la noche y creo que en ese momento nuestro hermano Cristian también tomó mucho el cambio. Él estaba recién graduado del colegio y le tocó afrontar cuidarnos a mi hermana y a mí, más las cosas que pasaban con mi hermano Francisco. Entonces siempre fue un ambiente como muy cambiante. Yo no tenía muchos amigos aquí en el edificio, pero salía y pues creo que también aprendí a desenvolverme solo. Creo que ese mismo año, ¿cierto? Mi mamá no duró mucho en ese colegio. Ella se fue a Salgar, un pueblo de aquí de Antioquia, pero que queda retirado de Medellín. En ese momento ya estábamos instalados aquí y mi mamá decidió que lo mejor era irse y, y entonces volver una vez a la semana o cada que podía a, a volver a visitarnos. Entonces quedamos mis dos hermanos y yo, Cristian y Alejandra, aquí en el apartamento. Entonces era algo muy experimental. En retrospectiva eran malas decisiones de crianza, pero a la vez yo creo que eso nos ayudó a desenvolvernos como personas. Yo en ese momento tenía 8 años, entonces pues la ciudad era muy hostil y es una época que siempre es difícil, pero a la vez como rico recordar porque pues hacíamos lo que queríamos, ¿no? Nos acostábamos tarde, el internet en ese momento pues no era algo como tan familiar, entonces nos quedábamos viendo videos de miedo, fue uno de mis primeros traumas, me despertaron como a la 1 de la mañana a hacerme ver un video y quedé sin poder dormir toda la noche. Experiencias que nos unieron mucho a los tres, experiencias que nos hicieron como saber que podíamos contar el uno con el otro. Mi hermana estaba plenas con sus 11 12 años, entrando como a la etapa de la adolescencia y yo sé que fue un poco duro para ella porque pues no contaba con la figura de mis papás solamente un par de veces a la semana, entonces fue difícil para todos, pero a la vez fue algo que definió definitivamente lo que somos ahora. Entonces, mi hermano Francisco, pues lo recuerdo como alguien un poco distante, porque pues él era muy mayor, era universitario y pues tenía problemas. Entonces, no fui cercano a él, pero de una manera distante. Pasaba mucho tiempo con él, pero no hablaba mucho sobre él o no hablaba mucho yo sobre mí, porque tampoco había mucho que contar. Entonces, recuerdo que el colegio en ese momento era muy extraño, ¿no? Era pues la Javiera Londoño, estábamos aquí en Medellín y entonces
Yo trataba de hacer lo mejor que podía. Recuerdo que en ese momento yo perdí mi primera materia que fue ética. Fue ridículo, entonces fue por no hacer una autobiografía, justamente lo que estoy haciendo ahorita. Profesora, si me estás viendo en este momento, pues te gané. Y creo que este video va a tener dos partes porque se me está haciendo un poco largo. No sé por qué no estoy acostumbrado a estar tanto tiempo frente a la pantalla, pero creo que podemos alargar esto un poquito hasta el momento en el que mi mamá consiguió otro trabajo en, en, en Río Negro. Es otra etapa bastante diferente. En ese momento pues yo ya tenía 9 años, acercándome un poco a los 10 y ya había pasado como por todo este proceso de estar en la casa con mis dos hermanos, vivir más o menos solos, saber desenvolvernos, hacer aseo, prepararme algo de comer si no había. Es un proceso bastante forzado, sí, yo creo que maduramos mucho como a las patadas, pero eso también como que nos ayudó a saber que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Los momentos en los que mis papás venían eran muy felices porque pues esperábamos una vez a la semana que vinieran y siempre eran como las buenas noticias, las malas noticias, cómo iban en el colegio, ayudar a hacer algunas cosas, también salir a comer algo con mi papá al parque, es algo que recuerdo muchísimo, muchísimo. Nos traía churros, siempre viajaba, ya sea en moto, ya sea en bus, pero siempre estuvo el pendiente de llamarnos, de preguntar por nosotros, incluso en los cumpleaños. Ellos a veces venían y pasaban el cumpleaños con nosotros, a veces pues no se podía, incluso en un cumpleaños de mi papá lo llamamos en una cabina telefónica y fueron momentos pues de bastante saber qué significan los papás para uno y saber cómo es no tenerlos al lado. Entonces creo que también es interesante que tú entiendas que los papás de uno siempre van a estar cerca, siempre van a estar tratando de ver lo mejor por uno y aunque no tomen siempre las mejores decisiones, pues hacen lo mejor que pueden. Yo creo que mis papás también como que no lo pensaron mucho, pero fue una época que nos ayudó un poco a desarrollarnos. Entonces en esa época pues di mi primer beso, vi mi primera película de terror, tuve mis primeras escapadas de casa, pues mi primer Tintín corre corre, mis primeros amigos, mis primeras, no sé, creo que fue una época de muy primeras veces, incluso pues en los aspectos malos, pero recuerdo que ahora pensamos en esa época como algo bastante feliz. Entonces, am, recuerdo pues los viajes a Nariño, siempre cada año eran algo bastante bonito y siempre interactuábamos mucho con mi abuela, incluso la mamá de mi papá, de nuestro papá. Pues en algún momento te contaré mucho más sobre ella, también sobre nuestro abuelo Carlos. Esto va a tardar un rato, creo que voy a tener que hacer más de un video, porque apenas vamos a la mitad, apenas tengo 9 años en nuestra historia, entonces creo que es interesante pensar que pues en el año 2020 tú vas a tener 7 años, pero es difícil pensar, o sea, recuerdo muy bien esa época, pero es difícil pensarte a ti ah, sabiendo que en esa época pues pasaron como tantas cosas en mi vida. Entonces creo que también es bueno hablarte por esta cámara porque me ayuda a entender que también quiero hacer parte de tu crecimiento y quiero ser parte de tu vida como me hubiera gustado. Entonces, pues espero poder lograrlo. Y a pesar de vernos o no vernos, pues voy a seguir aquí en la pantalla y voy a seguir diciéndote que te quiero mucho y que nos vamos a ver en el próximo video porque este está un poco largo. Entonces, pues piensa mientras tanto en eso, ¿no? En qué cosas de verdad nos guían a ser lo que somos y que incluso los momentos malos en los que sentimos que extrañamos a las personas, en los que sentimos que nos hace falta algo, podemos superarlo y podemos aprender algo de ello, incluso nos hace mucho más fuertes. Así que espero que cualquier momento en el que me extrañes, o en cualquier momento en el que extrañes a tu mamá o a alguien que quieras mucho, pues sepas que eso también te va a hacer un poco más fuerte y que tarde que temprano los vas a tener junto a ti. Entonces, pues nos veremos en una segunda parte del video y ojalá te haya gustado este. Te amo. Aquí y cuando sea que veas esto. Te amo. Adiós.